Hola, buenos días a todos nuestros queridos lectores, a la familia natural, a la familia de la fe, a todo buscador de amor, de verdad, de paz, de esperanza, a todos quienes escuchan, a todos quienes leen, a todos quienes nos ven ahora en las redes sociales o que nos vayan a ver más adelante o que vayan a ver posteriormente esta transmisión que hoy es en vivo en este 1 de julio del año 2018, que es tan significativo para toda la sociedad en México, o al menos debiera de serlo. Es un día preciado, es un día precioso, es un día especial. Un día que debemos cumplir con un deber cívico. Ya lo hicimos temprano, mi esposita amada, nuestros hijos, nuestras hijas. Esta mañana temprano nos levantamos con amor, nos levantamos con fuerza, nos levantamos con ánimo para ir y ejercer ese voto, ese sufragio que sabemos ayudará, y tomaremos decisiones los mexicanos para bien o quizá no. Pero como sea que ocurra, cual sea que sea tu voto, o vaya a ser o haya sido, será una decisión que hayas tomado y que tiene mucho que ver, queridos lectores, quienes nos empiezan a ver, Oscar, Julie, bienvenidos acá, quienes nos acompañan en vivo, aquí en las Reunidos, en esta serie Desafiando al Gigante, el carácter del cristiano. Y esto que está ocurriendo hoy requiere mucho carácter, porque con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos meses, con tantas opiniones, pero también con tantas denostaciones que ha habido entre unos y otros candidatos, y hasta enconos y divisiones que se han presentado, aún entre familias, aún entre amigos. Y recuerdo bien cómo uno de ellos, uno mío, me decía: oye Jorge, y después de esto vamos a seguir siendo amigos, porque le pedía yo que ya no habláramos más, por favor, de nada que tuviera que ver con temas y con candidatos. Y yo le decía, por supuesto, simplemente hay una saturación. Y dejé durante muchas semanas de publicar, durante muchos días de publicar cualquier cosa al respecto de lo que hoy estamos viviendo como ciudadanos mexicanos, pero también para quienes lo somos, cristianos, cumplir con un deber cívico. Es una fiesta cívica, es una fiesta social, para la política también, pero que tendrá impactos tanto en lo natural como en lo económico en los siguientes meses. Así que espero, y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, pero si nos acompañas ahora, quédate con nosotros. Gustavo, buenos días, mi hermano. Bendiciones. Dios quiere ministrarnos hoy al respecto justo de esto, del carácter. Bienvenido eres, pues, a esta casa del Señor, reino de Dios. Como me conocen algunos, muchos, otros no, quizá, y dejo testimonio, Jorge Macías Benítez es mi nombre, soy pastor cristiano, hermano tuyo, hijo de Dios también, y de corazón te abro brazos para recibirte aquí, para que vengas, pero también para que escuches en el corazón también y recibas de este mensaje que Dios tiene esta mañana para nosotros, esta mañana del domingo 1 de julio del año 2018. Anoche publicaba una nota, una invitación en vivo con este título que mucho tiene que ver con lo que hoy estamos viendo. Hoy en concreto, 1 de julio, pero en este tiempo, forjando el carácter. Forjando el carácter. Y saben, la verdad vence todo. La verdad vence todo. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo que les invito a compartir, y que permitamos que Dios bendiga nuestras vidas y recibamos de Él luz, verdad y mensaje, palabra de vida. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que vamos a apartar y que queremos, Señor, utilizar. Permitirte, Señor, que tú nos bendigas, Padre mío, y que recibamos de ti, Padre, en gracia, en amor y en misericordia, este mensaje para forjar nuestro carácter. Te lo pedimos, Señor, toca nuestros corazones en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Vamos a empezar, pues, el mensaje esta mañana, forjando el carácter, yendo al fundamento doctrinal que nos da el Señor para este tiempo, que se encuentra en el Salmo 63, en el versículo 1, donde dice: oh Dios,
Tú eres mi Dios, te busco fervientemente. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela, en tierra seca y fatigada donde no hay agua. Palabra del Señor. Amados, nuevamente, la verdad vence todo. Y es que vaya tema el que tiene Dios, el que tiene el Señor, el Padre, en el Espíritu Santo esta mañana para ti y para mí. Yo les abro mi corazón. A mí me empezó a doler Me empezó a doler desde que en cuanto queriendo empezar a preparar el espacio en tiempo para pedirle al Padre por su instrucción y que me diera su ministración, que me hablase para compartirles esta mañana en esta reunión, en nuestras asambleas, en concreto, la 145. Él me sorprendió al dejarme ver, al dejarme saber de inmediato por medio de un mensaje que me había llegado tiempo atrás, días atrás, y que de repente impactó mi corazón. Quiero llevarles una reflexión del hermano Os Hillman, que es un hermano que hace casi 30 años, junto con otro varón de Dios, recibió un mensaje de Dios al respecto de conquistar los montes, de conquistar las montañas que el hombre ha dominado desde hace mucho tiempo, de los negocios, del gobierno, de la educación, de los medios de comunicación, etc. Y este hermano Hillman escribió: el desierto ocupa un lugar especial en la palabra de Dios. Las Escrituras describen el desierto como un lugar de inspiración y de exaltación, un lugar donde la gente se encuentra con Dios de una manera nueva y poderosa. El rey David escribió en el Salmo 63 mientras estaba en el exilio en el desierto de Judá. David estaba escondiéndose de su hijo Absalón, que quería usurpar el trono del padre de David y que quería así tomar el lugar porque había levantado mano, incitado por otros al respecto de situaciones por errores en decisiones que había tomado su padre. Otro personaje de la Biblia, José, en un pozo profundo en el desierto fue depositado por los hermanos y fue la primera parada que tuve en un viaje de 13 años a través de la desolación y de la desesperación. Y esa experiencia de 13 años en el desierto le sirvió para romper en él voluntad y confianza. Le transformó, trastocó. No fue una decisión que él tomara, fueron sus hermanos los que le pusieron en ese pozo. Sin embargo, le enseñó que no podía controlar absolutamente nada y que necesitaba confiar en Dios para administrar los eventos de su vida. El juicio en el desierto para José lo preparó quemando el orgullo juvenil y la arrogancia de su joven vida para cuando tuviera 30 años, como luego nos comparte la Biblia o nos indica la Biblia, y a los 30 años se volvió el segundo de Faraón y gobernó Egipto en un espíritu de humildad y servicio, que fue lo que ganó durante todo ese tiempo que vivió. Y te invito a que tomes nota de lo siguiente, de estos principios: humildad, servicio, verdad, obediencia, lealtad. Repito, humildad, servicio, verdad, obediencia, lealtad. No los olvides. Tenlos en tu mente, sí, pero sobre todo en tu corazón. Y regresemos a nuestro hermano Hillman. Antes de convertirse en rey de Israel, David era un pastor, un humilde pastor, un pastor de ovejas. Y parte del entrenamiento para el liderazgo implicó el combate mano a mano. Lo dice la palabra de Dios, con las bestias del desierto, incluidos leones y osos. Elías, por su parte, profeta de Dios, aprendió los principios del liderazgo espiritual mientras estaba en el desierto de Galaad. Jesús mismo fue tentado y probado durante 40 días en el desierto antes de comenzar a predicar. Amado, quizá Dios te ha dado una visión y aunque ahora parece que esa visión se ha marchitado, que ha muerto bajo el ardiente sol del desierto,
todo indica quizá se ha ido esa visión, que nadie está escuchando tu clamor, tu llamado, tu oración, tu desesperación. Ese tiempo en donde hoy quizá te sientes solo, sola, sin que nadie te escuche, abandonado. Y sin embargo te digo, Dios quiere que sepas que tu visión aún está viva. Tu visión, si Dios la ha puesto en tu corazón, tú la puedes realizar si crees, si tienes fe, si obedeces, pero claro, se requiere carácter. Se requiere carácter y el Señor te pide esta mañana que le permitas forjar ese carácter. No importa la edad, si eres joven, si eres maduro, si eres de la tercera edad, en realidad no hay edad, siempre habrá áreas de nuestro corazón y por tanto de nuestro carácter que Dios quiere cambiar, que quiere forjar. Dios está contigo aun si tú no puedes verlo. Él siempre estará y está en tu presencia y toca la puerta y solo espera a que tú le abras porque Él es un caballero. Y la verdad, hermano, lo vence todo. Él te está preparando para atravesar ese desierto o los desiertos que haga falta hasta que llegues a esa estatura del varón perfecto como promete la palabra de Dios. Es muy probable que ahora, que en este momento estés reflexionando, ¿y mientras? Mientras estoy en este proceso, ¿qué hago conmigo? ¿Qué hago con la forma en cómo me siento? ¿Cómo se supone que deba de vivir para soportar y atravesar este desierto? Este fuego en el que me siento. Sentirte de esa forma, ¿sabes? Es lo más natural. Y precisamente por nuestra naturaleza, que incluye espíritu, alma y cuerpo. Justo por esa naturaleza en cómo estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo, es que es natural sentirte con dudas al respecto de este proceso en donde el Señor te tiene en fuego quizá porque quiere forjar tu carácter y como al crisol del joyero quita la impureza del metal, deja un metal prístino, lo deja puro y entonces el oro surge puro y la joya se va formando. Mi Señor Jesús es el camino, es la verdad y es la vida en este proceso, mi amor. Es tu consejero. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y yo te digo ahora y te comparto de corazón, pero Él es el consejero de consejeros. Quiero compartirte aspectos, detalles, diseños, para que recibas esos qués, pero también esos para qué. Hay propósitos de Dios aquí. Y también los cómo, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a atravesar esas pruebas? ¿Cómo vamos a sobrevivir a este fuego del herrero, a este crisol que limpia? Que Dios nos comparte cómo hacerlo, para qué hacerlo, qué es lo que Él está buscando contigo, qué quiere hacer con tu vida. Y caminemos entonces a través de este valle. Dice el Salmo en el capítulo 23 y en el capítulo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Palabra de Dios. Vamos a compartir, vamos a reflexionar cómo se inicia un proceso en donde Dios quiere forjar tu carácter. Lo primero es que Dios, amados, nos manda a esforzarnos, a perseverar. Él nos dice, yo soy quien te manda a que te esfuerces y perseveres. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor, Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y podemos tener algunas preguntas a este respecto. Por ejemplo, ¿cómo es este esfuerzo?
y esta perseverancia que Dios nos ha mandado a tener. ¿Cómo se logra tener, permanecer, prevalecer, tener perseverancia durante este proceso en esfuerzo? Y es que este esfuerzo y esta perseverancia que el Señor nos manda a tener se demuestra en la vida de hombres, que está documentado, por supuesto, en la Biblia, como Abraham, como José, como Moisés, como Josué, como Elías, como Pedro, como Juan, como Pablo, pero también, por supuesto, como Jesús. Jesús mismo pasó por el desierto. Jesús mismo tuvo momentos y tiempos de circunstancias en donde su carácter, en donde su compromiso y por supuesto en donde su fe y por lo tanto su obediencia y su unidad con el Padre estaban presentes a manera de decisiones a tomar. Sí, el esfuerzo y la perseverancia inician con una decisión. Y la vida está llena de decisiones. Es más, amado, el no tomar una decisión también es tomar una decisión. La decisión de no tomarla. Y sí, es tu decisión, es mi decisión, es tu decisión. Todo en la vida son decisiones. ¿Cómo mostramos o demostramos, si así lo queremos ver, esa toma de decisión en el caso concreto de permitirle a Dios que forje nuestro carácter? Primero, teniendo que someternos incondicionalmente al Señor, en obediencia y eliminando todo obstáculo que te impida obedecerlo. Y eso es una decisión a tomar. Segundo, apartándote de personas que no siguen los principios establecidos por Él y rechazando toda acción contraria a sus enseñanzas y mandatos. Tercera decisión, enfrentando con valor las consecuencias que resulten de tu fidelidad a Dios y desechando cualquier temor por lo que pueda sucederle y sucederte por seguirlo incondicionalmente. Y de esto te puedo hablar a manera de testimonio personal, pues en la actividad secular, al menos en 2 ocasiones, he sido separado de posiciones de muy alto nivel en trabajos precisamente por permanecer firme en mi fe y en mi decisión de esa fe y en obediencia a Dios. Hoy he recibido bendición precisamente por lo contrario. Es decir, lejos de apartarme, me han acogido y me han recibido. Y hoy, de lo que Dios me provee y me bendice, tiene mucho que ver en que manifieste abiertamente mi fe y actúe en obediencia, a lo que Él me da y me pide. Sin embargo, si pensamos en estas 3 solicitudes de decisión que nos habla el Señor, someternos incondicionalmente a obedecerle, apartarnos de personas que no sigan principios establecidos por Él, enfrentar con valor las consecuencias que resulten de ser fieles a Él, son un reto. Requieren valor, esfuerzo, claro, obediencia, tal cual, nos ha venido hablando el Señor, compartiendo y ministrando en estos últimos minutos. Podemos decirle entonces a Dios, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sino lo que quieres tú. Y recuerda, la verdad vence todo. Si tú caminas la verdad, así como dice la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. La verdad vence todo, amados. Sin duda es que necesitamos mucho carácter para vivir, siguiendo los principios y valores de Dios y obedeciendo sus mandatos. Tus hábitos, amados, forjan tu carácter, ¿sabes? Tus hábitos forjan tu carácter. Una vida recta, una vida constante, produce un poder y una fortaleza interiores
que resisten permanentemente la influencia corrosiva del pecado y también de la transgresión. Repito, una vida recta, una vida constante producen un poder y una fortaleza interiores que resisten permanentemente la influencia corrosiva del pecado y de la transgresión. Cuando la fe se discierne, amados, y se utiliza apropiadamente, tiene resultados con alcances extraordinarios, sobrenaturales. Cuando la fe se discierne y se utiliza adecuadamente, apropiadamente, tiene resultados de alcance extraordinario y sobrenatural. Ese tipo de fe transforma vidas. Puede transformar tu vida. Puede transformar la tuya. Como ha transformado la mía y seguramente lo va a seguir haciendo. Transforma vida de personas en el día a día. Actividades diarias, también en las emociones, corrientes, en una sinfonía de gozo y de felicidad. El ejercicio de la fe es vital para el plan del Padre Celestial, del Padre Eterno. Y esto es para su propósito, para nuestras vidas. Amados, la verdadera fe, la fe para salvación, esa fe que se centra en el Señor Jesús, es la fe en sus doctrinas, en las de Jesús, claro, en sus enseñanzas. Es la fe en la guía profética del ungido del Señor, del ungido del Padre, de su Hijo amado, llenos de su Espíritu Santo. Es la fe en discernir características y rasgos escondidos que pueden transformar cualquier vida, la tuya, la mía, la de quien sea. Verdaderamente, la fe en el Salvador es un principio de acción y de poder en todo ámbito de nuestras vidas. La fe es un elemento básico, fundamental de la creación. Es algo que es inherente al diseño propio de Dios para nuestras vidas. Creo yo en verdad, y te invito a que así tú lo creas también, tú que estás acá con nosotros, que nuestro Salvador Jesucristo utilizó la fe en su capacidad para accionar bajo la dirección del Padre Celestial. El Maestro la utilizó para crear todo lo que vemos, pero también todo lo que no vemos. Por ejemplo, en las galaxias más remotas, los quarks, las partículas de materia más pequeñas que conocemos en la actualidad y seguramente aquellas detalles de la creación que no podemos ni siquiera ver, pero quizá hemos imaginado. La fe en el futuro se demuestra cuando una pareja, por ejemplo, se sella una relación en el templo. Los integrantes de ella comprenden que por medio de la obediencia, de las enseñanzas de Cristo, al plan de gozo de nuestro Padre Celestial, pueden tener una vida dichosa juntos. Así es que estos miembros de una pareja reconocen que cuando vengan los desafíos que procuran ser oportunidades de progreso, hallarán formas, impulsados por el Espíritu Santo, para superar, de modo que sean fructíferos, que den fruto, y así van a edificar el carácter. Todas estas son hechos, son cosas que a la luz de la palabra de Dios, el Señor nos promete que suceden. La fe y el carácter, amados, están íntimamente relacionados. La fe en el poder de la obediencia a los diseños y mandamientos de Dios forjan fortaleza de carácter, que está a tu alcance en todo tiempo y que se hace evidente en particular cuando tienes grandes necesidades, cuando estás en tiempos de crisis. Ese tipo de carácter no se obtiene en momentos de grandes desafíos
o de tentaciones. Es allí cuando lo necesitas, pero no es ahí cuando se forja. Es allí cuando se debe de utilizar, pero es otro el tiempo en donde lo has creado, en donde has permitido que se forje el carácter siendo obediente, siendo disciplinado. El ejercicio de la fe en los principios verdaderos edifican el carácter y el carácter fortalecido expande tu capacidad para ejercer más fe como resultado de una decisión. Entonces es que va a aumentar tu capacidad y confianza para superar las pruebas de la vida. Cuanto más se fortalezca tu carácter, mayor será tu capacidad de beneficiarse al ejercer el poder de la fe. Y entonces vas a descubrir cómo la fe y el carácter interactúan para fortalecerse mutuamente. El carácter se teje pacientemente con los hilos de los principios, con los hilos de la doctrina, con los hilos de la obediencia puestos en práctica. Dice la palabra de Dios en el Salmo, en el capítulo 15 y en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El hermano Hugh B. Brown dijo en alguna ocasión, donde quiera en la vida que haya grandes valores espirituales disponibles para el hombre, solo por fe se pueden adquirir. ¿Escuchaste bien? Solo por fe se pueden adquirir. El hombre no puede vivir sin fe. El hombre no puede vivir sin algo en qué y en quién creer. En quién confiar. Al menos uno. Puesto que en la aventura de la vida el problema principal es la edificación del carácter, que no es el producto de la lógica, sino de la fe en ideales y la devoción, el compromiso en santidad. Le hace apartado en esa fe hacia eso, hacia ello, hacia él, hacia esa persona, en nuestro caso, hacia Dios mismo, hacia Cristo. Y es que, amados, si de verdad queremos llegar a ser lo que queremos ser, debemos de ser obedientes, disciplinados, consistentes, todos los días. Todos los días. Hay una película, se llama Los 300, algo así, con Gerard Butler, es el actor principal, y habla de estos 300 guerreros espartanos que tienen a un ejército, pues si no de millones, sí de muchos miles en las Termópilas, en ese pasaje, en ese estrecho, que por un lado daba un acantilado y por otro lado daba a un farallón en la montaña, y ellos se paran, se plantan ahí, esos 300 detienen a toda esta invasión del ejército de Persia. Y la película se basa no solamente en los ideales y en los principios que estos guerreros espartanos tenían, sino en el origen de esos ideales y de esos principios y esos valores que eran forjados en el carácter y a partir de la disciplina que desde jovencitos recibían. De eso te está hablando Dios hoy. De una disciplina espartana. Permítanme usar este ejemplo. De una disciplina espartana. Si de verdad queremos llegar a ser lo que queremos ser, debemos ser obedientes. Debemos ser disciplinados, consistentes, todos los días con lo que queremos llegar a ser y actuar en consecuencia de ello. Un carácter recto es una manifestación apreciada de lo que estás llegando a ser. Porque el carácter no es el fin. Forjar el carácter es el medio para llegar y alcanzar el propósito de Dios que Dios quiere para ti.
Un carácter recto es una manifestación preciada de lo que estás llegando a ser entonces. Un carácter recto es más valioso, de mucho mayor valor que cualquier otro objeto o posesión que pudieras llegar a tener o que estés deseando tener. Mejor anhela tener carácter. Aún de cualquier conocimiento, aún además que cualquier cosa que conozcas o que hayas obtenido por medio de estudios, o cualquier meta que hayas logrado, sin importar lo mucho que lo valores o que otros te ensalcen y valoren. Es tu carácter lo que te hace como ser humano. Es tu carácter lo que te planta y te da posición e identidad delante de Dios, pero también de los hombres. Ni Satanás ni ningún otro poder pueden destruir ni menoscabar tu carácter en crecimiento. Solo tú. Solo tú, solo yo. Puedo socavar el crecimiento y alcanzar ese propósito por medio de la desobediencia, de la falta de disciplina. Solo así Dios puede forjarte en excelencia. Y es que, amados, el Señor nos llama a excelencia. Dios nos plantó aquí, nos creó, dice la palabra de Dios claramente en Génesis, para sojuzgar a la creación, excepto al hombre mismo. No hay hombre que sojuzgue al hombre, solo Dios. Pero al resto de la creación dice claramente la palabra de Dios que fuimos hechos y creados a su imagen y a su semejanza para sojuzgar a la creación. Génesis 1:26. Existen principios, diseños de Dios en los cuales podemos basar la fe que nos da la obediencia, que nos lleva a la forjación, al forjar, perdón por el término, el carácter, como en ese crisol del herrero que forja una joya limpiando, desechando la impureza del metal. Primer principio. Confía en Dios y en su buena disposición para brindar ayuda cuando es necesario. No importa cuán difícil te sea la circunstancia, ayuda a los demás. No es para ti, es para ellos. Segundo principio, obedece sus mandamientos. Vive una vida que demuestre que es Él quien puede confiar en ti, porque si Dios confía en ti, cualquier hombre va a confiar en ti. Si eres digno de la confianza y la aprobación de Dios, cualquier hombre va a confiar y aprobarte. Aunque no importe que confíen y te aprueben, el único que importa que confíe y que te apruebe es Dios. Tercer principio, ser sensibles a ese susurro apacible por medio del cual el Espíritu Santo de Dios te habla. Cuarto principio, acción en valentía a esa visión, a esa inspiración recibida de parte de Dios. No te quedes parado, usa tus dones naturales y tus dones espirituales y tus talentos naturales. Y quinto principio, ten prudencia y discernimiento. Porque cuando Dios permite que te esfuerces para que progreses, las respuestas llegan poco a poco durante un largo lapso de tiempo. No es instantáneo, no es lo googleo y ya resolví. Es un proceso el que forja tu carácter y es una serie de decisiones las que van forjando ese carácter. Amado, cada vez que accionas tu fe, actúas con dignidad y recibes la evidencia confirmadora del Espíritu. Al caminar hacia el límite de tu entendimiento mental, porque Dios es mucho más de lo que puedes entender,
ese que verdaderamente puede forjar tu carácter, es muchísimo más de lo que siquiera tú o yo podemos entender. Así que cuando caminas hasta el límite de lo que entiendes, es que apenas empiezas a arañar la superficie de la esfera, del ámbito sobrenatural y divino que te lleva a internarte en el conocimiento de Dios. Y ahí tomas una decisión, si quieres. Accionas en fe. Y al tomar esa decisión de accionar en fe, entras en el ámbito de lo sobrenatural y de la obediencia a Dios. Y solo entonces es que vas a ser guiado, algunos dicen iluminado, está bien, guiado a encontrar soluciones que de otra forma nunca vas a hallar. Porque cuando dices, yo ya no puedo, Señor, es justo donde Él empieza a trabajar. Solo asegúrate que de veras ya no puedas, ¿eh? Solo asegúrate que de veras ya no puedas. Que hayas llegado al límite de tu capacidad física, emocional, mental, pero siempre tomado primero de la mano de Dios. Y entonces dile, Señor, yo ya no puedo más. Y ahí tu fe y Dios empiezan a manifestarse y a actuar sobrenaturalmente. Y cosas que no puedes entender, pero que si crees empiezan a suceder. Escucha esto. No obstante la firmeza de tu fe, Dios no siempre te va a recompensar de inmediato de acuerdo con lo que tú estás pensando o con lo que tú has visionado o lo que tú estás anhelando siquiera. Dios siempre te responderá con lo que, según su plan eterno, sea lo mejor para ti. En el tiempo, en el kairos de Dios, en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tuyo, no en el de tu plan, en el de Él. Así que asegúrate que cuando hagas planes, sean los planes para los propósitos de Dios para tu vida, porque entonces se va a cumplir el plan. Agradece que a veces Dios te deja esforzarte por mucho tiempo antes de que llegue la respuesta, porque eso, el darte tiempo, hace que tu fe aumente y se desarrolle tu carácter. Ese tiempo es el que permite que Dios forje tu carácter. Amado, escucha, el fundamento del carácter es la integridad. El que seas uno, de una sola pieza, de una sola forma, con un paquete único de valores que no se mueven, que vives en obediencia, que vives en disciplina, que vives con compromiso a Dios. Amados, un carácter conforme al corazón de Dios fortalece tu capacidad para identificar la guía del Espíritu y ser obediente a ella. El ejercicio constante de la fe establece un carácter firme. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 7, dice la palabra de Dios, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, amén. Un fundamento seguro de tu carácter en formación es hacer que Jesucristo y sus enseñanzas sean el centro de tu vida, siempre con la guía de su Espíritu Santo. Así ocurrirá también en el amor del Padre. Tu gozo en la tierra, al igual que tu salvación eterna, requieren muchas decisiones correctas, ninguna de las cuales es en realidad difícil de tomar, porque depende solo de ti, de tu decisión. Al tomar una serie de decisiones correctas,
en la guía del Espíritu Santo. ¿Escuchaste bien? Al tomar una serie de decisiones correctas en la guía del Espíritu Santo es que juntas esas decisiones forjan un carácter resistente, resiliente a las influencias corrosivas del pecado y de la transgresión. Este es un pensamiento personal que yo te quiero compartir. Una serie de decisiones correctas, siendo resistente, siendo resiliente, siendo prudente, siendo obediente, siendo disciplinado, con esta cultura espartana como les compartía, es que vas a resistir las influencias del pecado y la transgresión. Amados, un carácter noble es como una apreciada porcelana hecha de materia prima selecta, moldeada con fe, trabajada cuidadosamente mediante actos constantes de rectitud, forjada en el horno de experiencias que elevan el espíritu. Es un objeto de gran belleza, de valor incalculable. Sin embargo, puede dañarse en un instante, ¿sabes? Mediante el pecado, mediante la transgresión. Y entonces va a requerir, una vez dañado por ese pecado, la transgresión, un esfuerzo prolongado y doloroso para volver a crearlo. El carácter puede ser dañado. Por eso hay que ser disciplinados. Por eso hay que ser prudentes. Pero cuando proteges esto mediante el autocontrol, el carácter recto trasciende con la guía del Espíritu Santo hacia lo eterno y lo sobrenatural. Y es que, amados, las cosas materiales por sí solas no te brindan ninguna felicidad, ninguna satisfacción, ni siquiera gozo, es pasajero. La permanencia de la realización no es en la tierra, no es en la emoción, es en tu carácter, que es el que permanece y el que va a trascender. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Palabra del Señor. La nobleza de carácter, amados, la estructura de fortaleza y convicción interiores que se entreteje con un sinnúmero de decisiones rectas y correctas son lo que le da dirección a la vida. Por eso es que en ocasiones nos sentimos como extraviados, como que no estamos yendo en el lugar correcto, como que no nos hallamos, dicen. Y tiene que ver con que has tomado decisiones incorrectas, con que no has sido consistente, con que estás desobediente y con que no tienes disciplina, por lo menos. En ese diseño es que nos dice Dios en Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, en esta fortaleza y convicción entretejidas, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí está la fe, entretejiéndose entre fe y convicción, en obediencia, en disciplina, creyendo. Porque una cosa es que creas en Dios y otra muy distinta que le creas a Dios. Así que te invito a pensar, te invito a internalizar, te invito a reflexionar, pero sobre todo a discernir espiritualmente. ¿Soy de los que creen en Dios solo o también le creo a Dios? ¿Crees en lo que Dios te habla? ¿Crees en lo que Dios te está pidiendo? ¿Crees en lo que Dios te ha prometido y dejado ver? ¿O solo le crees a Él y que Él lo puede hacer? ¿Crees en Él? ¿Le crees a Él? Una vida recta y constante produce un poder y una fortaleza interiores que resisten
permanentemente la influencia corrosiva del pecado y la transgresión. Y así es el como tu fe en Jesucristo y la obediencia a sus mandamientos fortalecen tu carácter. Amado, te comparto esta reflexión personal. Tu carácter es una medida de lo que estás llegando a ser. Es la evidencia de cuán bien estás utilizando tu tiempo en esta tierra. Por si estás preocupado, hermano, en Cristo, o tú que me escuchas o ves, o tú que estás acá, de la obra que estás haciendo para Dios, desengáñate. A Dios le interesa mucho más cómo eres tú que lo que estás haciendo. Le interesa mucho más a Dios cómo estás viviendo tu vida que lo que estás haciendo, aunque sea para Él. Le interesa más qué dice tu testimonio por cómo vives tu vida, cómo te ven, cómo reflejas a Dios mismo, que lo que estás haciendo según tú para Él. Es mucho más importante eso para Dios. Porque si estás reflejando con tu carácter a Cristo mismo, estás dando testimonio de que Él vive en ti. Y eso es mucho más importante que salir a predicar, mi hermano, ¿eh? Porque eso predica. Porque el ejemplo arrastra, decimos en lo natural. Mi padre decía, y lo he compartido, porque lo que haces habla tan fuerte que lo que dices nadie lo oye. Y entonces es que habrá cosecha y habrá fruto. Un principio que todos entendemos es este, que recibimos aquello por lo que hemos trabajado y hemos sembrado. Y en lo espiritual es en donde se originó este principio, no en lo natural. No estoy hablando de acciones físicas, sino primero de las espirituales, de estas, de obedecer lo que Dios nos habla. Recibes lo que has sembrado en obediencia, en fe a Cristo, en la aplicación diligente de las verdades que recibes y que crees que Él es, que creas que le hay. El fruto que se cosecha es un carácter forjado al fuego del herrero eterno, amado. El fruto, pues, es recibir, cosechar un carácter forjado al fuego del herrero eterno. El aumento, pues, de tu capacidad y la finalización con éxito de un propósito. ¿De cuál? El de Dios para tu vida. Aquí en la tierra, de ser probado y aprobado. Y entonces vivir en victoria y en gozo. Y no estoy hablando de lo material. Estoy hablando de tu carácter, de quién eres tú, de cuál es tu identidad y de que reflejes esa identidad. En la vida no puedes ser pasivo, de lo contrario, con el tiempo, el hombre natural va a robar, va a socavar todo esfuerzo que hagas por vivir dignamente, ¿sabes? Llegas a hacer lo que haces o lo que piensas. Y en ello es que la falta de carácter lleva a una persona que está bajo presión a buscar el satisfacer primero sus apetitos carnales o a buscar beneficio personal, egoístamente, porque solo piensa en sí mismo. Y eso es debilidad de carácter. Escucha, tú no puedes ocultar con éxito un carácter débil bajo un manto de fingimiento, porque todo el mundo se da cuenta de que eso está pasando. Con el tiempo, es casi seguro que alguien que tome decisiones basándose en circunstancias va a cometer transgresiones graves, pecados, tropiezos. Aún va a dañar a las personas, a la sociedad, a su entorno, a su familia, el lugar donde trabaja, va a ofender a las personas porque hay defectos y debilidad en el carácter.
No existe una barra de hierro de la verdad que mantenga a esa persona en el camino correcto cuando el carácter es el que es débil. No hay manera. Nadie te puede subsanar ello. Continuamente esa persona se va a ver enfrentada a muchas tentaciones suaves, sutiles, veladas, que lo van a alejar de a poco y lo van a llevar lejos de la visión que Dios tiene y del propósito que Dios tiene para ti, para tu vida, para la tuya, para la mía. Y hasta se acaban justificando y argumentando que no son tan malas esas decisiones, que incluso son socialmente correctas, ya no se llaman pecado, se permiten, ahora es muy normal ciertas cosas, y no quiero nombrar nada, porque no es para enjuiciar ni levantar crítica, solo es para decirte que muchas de las cosas que hoy se aceptan, perdón, son pecado. Son socialmente correctas, pero son pecado. Ahora este es pecado no aceptarlo, cuando el pecado es aceptarlo. Hágame usted el favor. Es más, aceptarlo amplía el núcleo de amistades y probablemente te evita problemas familiares. Y no te estoy diciendo con esto que no des amor, por el contrario, da todo el amor que Dios ha depositado en ti, pero no por ello dejes de decir pecado al pecado. Vamos a discernir. Una persona inteligente, pero que no tiene principios fundamentales que lo definen, puede adquirir en ocasiones logros temporales. Puede alcanzar ciertas pequeñas victorias, o a lo mejor para sus mentes enormes victorias, cuando en realidad son pequeñas victorias. Y que quizá unos cuantos personas, o a veces hasta multitudes, tristemente, los admiran por ese pequeñísimo logro. ¿Cuál montaña has conquistado? ¿Cuál es el Everest que has escalado? Y ese pequeño logro son como castillos de arena, mis amados. Son meramente castillos de arena. Porque cuando su carácter se pone a prueba, se desmoronan con frecuencia, arrastrando a todos los que venían escalando ese monte de arena junto con ellos. Lucas en el capítulo 6, versículos 46 al 49 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Amados, vamos a reflexionar. A pesar del cuidado que un transgresor, que un pecador tenga para mantener oculta la violación a los mandamientos, a los diseños de Dios, con el tiempo siempre se va a llegar a conocer públicamente. Siempre va a fluir, a surgir, a salir a flote el pecado. Satanás mismo se encarga de ello, de exhibirte públicamente. Él y sus seguidores tienen la determinación de causar todo el daño posible a cada uno de los hijos del Padre Celestial. Un solo acto de desobediencia, una sola transgresión, una sola violación de confianza grave puede ser invariablemente que surja la pregunta de si hay más transgresiones atrás de esta primera que ya floreció, que ya salió a flote y a la luz. Y así, todos los que te rodean pierden la fe
y pierden la confianza en ti o en la persona de la cual se nota esa transgresión finalmente. Pierden confianza en tu carácter. Esta vida mortal, amados, es una prueba, es un proceso, como la forja de un herrero, por ejemplo. Porque la forma en que superes tus desafíos determina la fortaleza que va a tener tu carácter. Otra vez. La forma en que superes tus desafíos determina la forma que tendrá tu carácter. Tu fe en Jesucristo, las enseñanzas suyas, fortalecen tu carácter. He comprobado personalmente que conceptos tales como fe, oración, amor, humildad, no tienen ningún significado, ni producen ningún hecho sobrenatural, ni siquiera un de repente de Dios, sino hasta que llegan a ser parte de nosotros por medio de nuestra propia experiencia, con la ayuda de ese dulce susurro al oído del Espíritu Santo. Tienen que venir de dentro, no pueden venir de aquí, no vienen solo de aquí, tienen que venir de dentro, se hacen uno contigo, así como ese crisol del herrero que funde los metales, quita las impurezas y amalgama los metales hasta hacer una joya. Es así como trabaja el Señor por medio del Espíritu en tu carácter. Quiero darte un testimonio personal. En los primeros años de mi vida me di cuenta de que podía estar cerca de Dios, ya lo he platicado. En mis vacaciones largas, las de verano, como estas ahora que están por tener o ya tienen algunos estudiantes desde niños, secundaria, preparatoria, universidades. Lo que yo hacía en lugar de salir a jugar en las mañanas era que caminaba varios kilómetros hasta la parroquia entonces más cercana y estaba ahí toda la mañana hablando con Dios. Luego de muchos años después, pude aprender las enseñanzas del Evangelio, porque hubo un tiempo en donde me alejé de Dios, y eso es también testimonio personal. Pero ya a los 38 años más o menos, tengo mi encuentro con el Señor, le abro la puerta, Él vuelve a tocar y finalmente le vuelvo a abrir la puerta. Entonces tengo este encuentro y empiezo a estudiar a profundidad el Evangelio, empiezo a estudiar a profundidad la palabra de Dios, guiado por Él, guiado por otros hermanos y otras publicaciones de hermanos guiados por Dios. Pero primero lo hice de forma intelectual, con mucho razonamiento, utilizando todos los talentos naturales, analíticos, reflexivos. Y sí, era de gran valor, no voy a decir que no. Pero su enorme poder y capacidad para llevarme más allá de los límites, siquiera de lo que podía yo pensar e imaginar, de cualquier habilidad que tuviera o tengo hoy, no fueron una verdad, una realidad, hasta que la reflexión, el encuentro, mi intimidad con Dios, paciente y constante, me llevaron a su presencia. No lo puedo explicar de otra manera. Me llevaron a un encuentro personal con Él. Y entonces se me reveló el Espíritu Santo y expandió, me voló la mente. Fue más allá de lo que siquiera puedo entender y explicar con palabras. Pero impactaron mi ser e impactaron mi corazón. Fue entonces que descubrí que mientras prestaba servicio a los demás con sinceridad, Dios forjaba mi carácter. Él generó en mí una capacidad cada vez mayor para reconocer la guía del Espíritu. Y sabes, la genialidad del plan del Evangelio, del plan de Dios para ti, del propósito de Dios para ti, es que al tú hacer, al accionar las cosas que el Señor nos aconseja, se nos da toda revelación,
toda la capacidad necesaria para proporcionarnos paz y plena satisfacción en esta vida y gozarnos entonces en vida, sin pretender ni buscar nada en nuestro propio esfuerzo o en nuestro propio razonamiento. Y apunto, no te estoy diciendo que no pienses. Lo que te estoy diciendo es que primero lo busques y le creas. Y entonces le obedezcas. Es así como eres equipado para vivir en gozo eterno. Y ya no te preocupa lo que piensen los demás, ni si tienes o no tienes más que otros. Pero vives y gozas lo que Dios te da y te provee. ¿Sí? Un testimonio se fortalece por impresiones espirituales que confirman la validez de una enseñanza o de un acto justo. Con frecuencia, esas impresiones vienen acompañadas de emociones poderosas que traen lágrimas a los ojos. Es normal, eres humano. Permite que también sea así. Porque si no, ¿cómo las vas a expresar? Si a veces no tienes ni palabras para hacerlo. Pero sabes, tu testimonio no es solo emoción, sino también esencia de tu carácter que reflejan esos hilos innumerables de las decisiones que has ido tomando con la guía del Espíritu Santo. Y entonces es que estás permitiendo y tienes evidencia que Dios está forjando tu carácter. Y esas decisiones se toman con fe verdadera en aquello en que creemos y que al menos al principio quizá nadie ve más que tú un poquito. Humildad. Humildad. Y sabes, un firme testimonio. Ser congruentes con lo que dices, cómo vives, con lo que crees, con tus valores, obediencia, santidad, lealtad, humildad. Generan convicción de que cuando las enseñanzas de tu Salvador, de Cristo, se obedecen de forma constante, la vida será hermosa, va a ser hermosa, empieza a ser hermosa, el futuro será seguro, tendrás capacidad para vencer desafíos que crucen cualquiera en tu camino. Tu testimonio crece al comprender estas verdades que emanan de tu oración, de tu meditación, de vivir las verdades, diseños, doctrinas. Tu testimonio se fortalece por obediencia. Cumplir con sus diseños, diezmar, ofrendar, ayudar. No hablo solo de dinero, mis amados. Hablo de tu tiempo, hablo de tus talentos naturales, hablo de ofrendar tus dones espirituales también. Hablo de ayudar a los demás, de darles amor, de proveer, de aportar, de transformar, de trascender por medio de tu ejemplo, de tu colaboración activa con lo que tú eres, aunque no recibas un peso a cambio. Porque recibes más al tú dar que al recibir. Hoy, la creciente influencia de Satanás en el mundo permite, y se ha permitido, Dios mismo lo ha permitido, para proporcionar un ambiente en el cual podamos ser probados. A pesar de causar gran confusión en la actualidad, el destino final de Satanás está escrito. Está escrito el destino final de Satanás. Y fue determinado en el momento que Jesús, al expirar en esa cruz, resucitó al tercer día. Ahí se firmó la sentencia. Y llevamos 2000 años y no la hemos ejecutado. Y luego me dicen que Cristo ya viene. Hay señales inequívocas del inicio del final de los tiempos. Y si viene mañana o ahorita y viene el arrebatamiento, gloria a Dios porque es su promesa. Pero si no, gloria a Dios porque no hemos hecho nada. Nada aún para que se cumpla esa sentencia. Satanás no puede quitar ninguna bendición que alguien haya ganado.
Satanás no puede alterar el carácter que se ha formado por medio de decisiones correctas con la guía del Espíritu Santo. Satanás no tiene el poder para destruir los vínculos eternos forjados en su santo templo entre esposo, esposa, hijos, familia, amistades, amigos, unidos, entrelazados en fe, en el amor del Señor. Satanás no puede apagar la fe verdadera ni quitarte el testimonio. Es verdad que estas cosas se pueden perder al sucumbir a la tentación, pero él no tiene poder para destruirlas por sí mismo. Y perdón, hermanos, vamos a concluir. Vamos a finalizar esta administración del Señor. Dios utiliza la fe para moldear tu carácter. El carácter es la manifestación de lo que estás llegando a ser. Un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. El fundamento del carácter es la integridad. Cuanto más se fortalezca tu carácter, más podrás ejercer el poder de la fe. Y la humildad es esa cualidad que permite que se nos enseñe de lo alto por medio del Espíritu o de fuentes que se originaron por inspiración del Señor, así como la palabra de Dios y lo que por medio de sus profetas dice su palabra nos seguirá hablando. En la humildad germinan las semillas de tu progreso, de tu camino, del subir hasta la estatura del varón perfecto, con obediencia, con humildad, con santidad, apartado a sus promesas, con lealtad, con disciplina. Y es entonces que llegan la visión y el poder divinos, la inspiración para conocer esa voluntad, ese propósito de Dios para tu vida. Amado, si has tomado la determinación de vivir con rectitud, no te desanimes. La vida puede parecer difícil ahora. Sujétate firmemente a esa barra de hierro de la verdad. Estás progresando más de lo que siquiera te puedes imaginar si has permitido estar viviendo con ese carácter. Estar viviendo permitiéndole a Dios que trabaje en tu carácter con humildad, en obediencia, con disciplina. Y esas dificultades forjarán tu carácter. Confía en Dios. Confía en las promesas de tu Padre Celestial. Confía en tu Salvador a medida que obedeces sus mandamientos en forma continua. Y es mi anhelo y oración el que el Espíritu Santo te lleve a tomar siempre decisiones que fortifiquen tu carácter y te inunden de gozo toda tu vida. Y a partir de hoy, si así es como has decidido hacerlo, tomando una decisión por seguirle y obedecerle. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, de bendición, de verdad, de humildad, de adoración, Señor, de obediencia. Permítenos, Señor, estar en tu presencia y que sea tu voluntad infinita y preciosa la que se manifieste con poder y gloria, Señor. Y llénanos de tu luz, Padre. Permítenos escuchar tu voz y mueve en nuestro corazón esa decisión que nos lleva a obedecerte para que tú forjes nuestro carácter, Señor. Gracias por este mensaje fuerte, Señor, pero muy amoroso, de cambio, Padre, para dar testimonio, no solo con lo que hacemos, aunque sea en tu nombre, sino por cómo nos vemos y reflejamos la luz de tu rostro, Señor, que es el mejor de los evangelios, reflejarte a ti, de que tú hables por medio de nuestra vida, Padre mío. Queremos recibir de esta bendición, queremos recibir de esta verdad. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo el Señor. Amén y amén. Se siente tu amor llenándome. Hoy veo venir tu ayuda.
de mí. Me dice no temas, estoy aquí para